memorias del Congreso, entonces ya iniciamos la grabación. Ok, Adelante. ok, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Tengo el placer de presentarles y compartir con ustedes una experiencia en emprendimiento que ha tenido la Universidad Francisco Gavidia aquí en El Salvador, Centroamérica. Eh, Como ustedes van a ver, es un compendio de prácticas, ¿verdad? Que todo apunta a un mismo objetivo, que es el fomentar el emprendimiento. Mi nombre es, como ya lo dijo la doctora, Luis Martínez Perdomo, y me desempeño como director de emprendimiento e innovación en la Universidad Francisco Gavidia. Eh, Vamos a ver si funciona el... Ok. Sé que es un tiempo muy corto, son 15 minutos, pero para que tengan una idea de qué voy a platicarles, voy a contarles o a compartirles cuál es esta buena práctica universitaria y cuáles son los componentes que la constituyen, que son 7. Por el tiempo, pues no los voy a poder desarrollar muy ampliamente, pero porque muchos, probablemente algunos ya los hacen las universidades. Quizás la clave, escuchando pues las ponencias que han habido en estos 3 días, es la articulación, ¿verdad? Para que sean más efectivos, sostenibles, y voy a agregarle un nuevo concepto que en estos 3 días ha estado principalmente ayer y hoy, el pensamiento o el concepto circular, ¿no? Es decir, hacer una práctica o un programa que sea circular. Finalmente voy a hablarle rápidamente de los logros, algunos logros que hemos identificado, pues ustedes consideran pues tomarlos en cuenta. Y las lesiones, más bien las lecciones aprendidas que les estaba hablando y los logros pues, que hemos tenido. Así que, ¿en qué consiste esta buena práctica? Se reduce a promover el emprendimiento en los estudiantes universitarios. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero quizás el valor agregado con que lo hemos enfocado aquí en la universidad es que ese sea un modo de vida para el estudiante, no un proyecto novedoso, innovación, emprendimiento, no, sino es que sea un modo de vida para el futuro profesional. De tal manera, y aquí viene el impacto económico, que ellos puedan generar su propio empleo y si les va bien, puedan generar el empleo de otras personas. Entonces, ese es en sí, digamos, la filosofía, el enfoque con que esta buena práctica se implementó y se ha venido, pues, enriqueciendo en los últimos años. La universidad para ello, pues, ha creado lo que me permito llamar, ¿no? Muy modestamente, un microecosistema emprendedor dentro de la universidad, porque participan varios programas que juntos permiten que el estudiante emprendedor al final se convierta en un microempresario. De esta manera, pues, ese es el objetivo, o más bien, en pocas palabras, la buena práctica. Los componentes de esta buena práctica, si la dividiéramos, son 7 prácticas en sí mismas, ¿no? Pero la, la clave o quizás el beneficio o el logro de esto es que la universidad ha ido integrándolas de tal manera pues que hoy en día trabajan en una forma articulada al interior dentro de la universidad. El primer programa, que es el programa estrella que le dio vida a esta práctica de que el cual estoy hablando, es lo que se llama el programa Germina, que es la incubadora de empresas. Luego el concurso de ideas y modelo de negocios, UFG, que está amarrado también a la práctica o a la promoción y la participación que la universidad fomenta en sus estudiantes emprendedores a que participen, no solo localmente, sino que internacionalmente, porque eso les abre un mundo, ¿no? Otro mundo de nuevas oportunidades. El eje de emprendimiento, que ya les voy a hablar rápidamente, cómo complementa, y luego un segundo programa que es el segundo insignia de este modelo, que es el Centro de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, conocido por las siglas de CDMIP-UFG. Y dos últimos componentes que a partir de 2017-2018 se han venido incorporando, como es el llevar el emprendimiento a la currícula, a la academia, a través de una asignatura que se llama Emprendimiento e Innovación, que ya les voy a hablar rápidamente de qué se trata.
Y finalmente hablarles de cómo el emprendimiento se ha metido ya a la planificación estratégica de la universidad. Este es en sí, digamos, los programas. Como les repito, no les voy a hablar detenidamente de todo porque implicaría mucho tiempo, pero en el documento que se hizo de base, pues ahí están explicados cada uno de los programas. ¿Con cuál comenzamos? Con Germina. Germina es una incubadora de empresas que está orientada a fomentar los startups o emprendimientos de los estudiantes universitarios enfocados a tecnología, información y comunicaciones y otros sectores que poco a poco se han venido, sectores estratégicos de la economía que se han venido abriendo. De tal manera que estos proyectos, como les llamamos inicialmente, puedan convertirse en empresas nuevas, que sean innovadoras y que generen impacto económico. ¿Cuándo se creó Germina? Lo creamos en el 2009, 2010. 2010 se hizo el lanzamiento y pudimos darle forma a este programa gracias a un fondo de capital semilla. En sí mismo Germina es un emprendimiento, ¿no? Es un startup de la universidad, porque con $100,000 de fondo de capital semilla o no reembolsable, dado por un organismo gubernamental en El Salvador, pudimos armar toda la infraestructura, el conocimiento, el know-how y operar en los primeros 2 años de operación, de 2010 a la fecha. Posteriormente se ha venido integrando con otros programas de los cuales yo en esta charla les voy a comentar. ¿Qué se requiere para ser apoyado como estudiante emprendedor en la incubadora? Pues esto cae por su peso, pero no está mal pues enfatizarlo. Son 3 criterios fundamentales. Primero, que el producto o servicio que el estudiante emprendedor esté pensando sea innovador, no existe en el mercado para que sea una oportunidad en sí mismo. Segundo requisito, que él tenga identificado un mercado potencial para dicho producto. Como se dice, si la innovación no se lleva al mercado, no es innovación. Y un tercer requisito que, en mi opinión, es quizá uno de los más importantes, es que sea un equipo emprendedor. Y que lo más importante, que tenga un perfil, digamos, alineado a que esto sea un modo de vida futuro para él y de su familia. Y así es como hemos apoyado una gran cantidad de emprendimientos. Muchos se han quedado en el camino, otros han sido exitosos, pero ese, digamos, el ciclo de desarrollo de un emprendimiento o de los emprendimientos. Luego tenemos el segundo componente, que son los concursos de ideas y modelos de negocios. Al inicio de Germina se quedaba esperando, hacía las convocatorias y esperaba que vinieran los estudiantes y nos quedábamos ahí esperando. Entonces decidimos implementar un concurso de ideas y modelos de negocios a partir de 2015, con el objetivo, por un lado, de promover la cultura emprendedora y por otro lado, identificar esos potenciales talentos emprendedores entre nuestros estudiantes, para que luego pues, puedan ser apoyados por la incubadora Germina y el programa CERMIPE, que es el siguiente que les hablo a continuación. Estos concursos de idea y modelo de negocio han sido exitosos, se han sostenido, digámoslo así, en el tiempo. En este mes estamos ya trabajando en el séptimo concurso, ya hemos desarrollado 3, incluso el año pasado en época de pandemia. Y como un incentivo, el concurso otorga un capital semilla de $5,000 en total a los 3 mejores modelos de negocios que un jurado evaluador decide o evalúa. También esto está amarrado a la línea estratégica o la dirección de la universidad de promover que los emprendedores participen también en otros concursos, en otras competencias, tanto nacionales como internacionales, porque eso les da, digamos, otra visión de lo que es los mercados globales, y por otro lado también pueden ser sometidos a otros sistemas de evaluación de emprendimientos. Entonces hay muchos concursos, por el tiempo no los voy a mencionar cada uno, pero cada uno pues juega un rol importante para el aprendizaje y las lecciones aprendidas. Los errores en emprendimiento no son errores, sino que lecciones aprendidas para que los emprendedores afinen sus proyectos de creación de carreras. Otro componente que se incorporó a partir de
2018, con el apoyo de la cooperación de Estados Unidos, USAID, es en un centro que ayuda complementariamente a los estudiantes a fortalecer sus habilidades blandas. Y dentro de estas habilidades blandas, el emprendimiento se ha incluido como un eje transversal que se le apoya al estudiante a partir de que ingresa a la universidad. Otro Perdone, Luis, te componente, quedan 3 minuticos. oh, 3 minutos, bueno. Entonces, voy a avanzar por el tiempo para quizás mencionar este. En el 2017 implementamos la decisión en la universidad de que la asignatura Emprendimiento e Innovación fuera una obligatoria, una carrera, una asignatura obligatoria en las carreras de pregrado. De tal manera que hoy en día todas las carreras de pregrado tienen esta asignatura. O sea, antes era un proyecto el emprendimiento era un proyecto extracurricular, ahora es un proyecto académico para que el estudiante lo conozca y luego pues se involucre. Y finalmente hemos incluido en el plan estratégico nuevo 2021-2024 el emprendimiento y la innovación como un eje estratégico. De tal manera que en los próximos años, 2 años, implementamos fortalecer el modelo con una aceleradora de negocios. Los logros han sido muy significativos para nosotros, 45 empresas incubadas aceleradas, fondos de capital semilla obtenidos para nuestros emprendedores y empleos generados y ingresos generados en ventas que han, digamos, beneficiado a los emprendedores. La incubadora es un referente a nivel nacional y centroamericano y cuenta con apoyo de muchos organismos internacionales. Los concursos de ideas y de negocios han sido muy beneficiosos y por eso, pues, como digo, el éxito ha sido en la sostenibilidad y sobre todo porque ese capital semilla en los primeros 3 años de que se implementó el concurso fueron financiados por la misma universidad. Pero posteriormente, al ver los resultados, se nos ha unido una entidad financiera llamada Fede Crédito que nos aporta eso. Finalmente, lecciones aprendidas, debemos conocer el perfil emprendedor del estudiante. Creíamos antes que los estudiantes venían a cero o nulos en emprendimiento. Un estudio nos dijo que no, que tienen ya una experiencia familiar o personal y eso, pues, un buen diagnóstico también ayuda para saber exactamente qué es lo que necesita en apoyo al emprendimiento. Y finalmente, la articulación tanto al interior de la universidad como al exterior con otros programas para poder que pues, se puedan traducir en buenos apoyos. Finalmente, invitarlos a las instituciones de educación superior que conforman la red para que analicen esta experiencia. Como digo, no son cosas nuevas, sino que son cosas que podemos hacer, como dijo alguien, ¿verdad? Lo que hacemos, integrarlo, vincularlo, hacerlo sostenible y pensando de una manera no lineal, sino que circular. Muchas gracias. Doctora. Creo que tiene el micrófono cerrado. ¿Ahora sí? Sí, le Ahora, escucho. Ahora sí, no sé qué bueno, pasaba. algo pasó. Tenía Bueno, dos no, abiertos, tenía dos webs abiertos algo así. cuando estaba Sí, en el panel y luego en me el metí a... panel algo pasó. Disculpas, disculpas entonces. Bueno, de todas maneras, no, muy grata su charla porque nosotros en la EA nos identificamos mucho con este programa de emprendimiento que tienen ustedes. Conocí a unas colegas suyas de El Salvador en uno de los congresos que asistí y también nos comentaron mucho de todo lo que hacen. Así es que creo que podemos hacer algo como convenios o algo especial para que nuestros estudiantes y los de ustedes puedan ir y venir y conocer un poquito los emprendimientos de allá y los emprendimientos de acá, sería muy bueno. Vamos a seguir con la siguiente ponencia y cuando terminemos las tres que son de emprendimiento sostenible, si hay alguna pregunta, entonces le daremos espacio al público. Vamos a pasar las empresas culturales como organizaciones híbridas y los retos que enfrentan en sus estructuras de gestión
El caso Sabaneta por Luis Cristian Soto Jáuregui de la Fundación Universitaria CEIPA Colombia. Luis, Sí, bienvenido. señora. Doctora María del Pilar, buenos días todavía. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Tú la Yo, proyectas o quieres que yo te la sí, proyecte? no, proyectar acá no. Ah, no sé si ya la están viendo, sí. Perfecta. Ok, Bueno, tienes 15 bueno, minutos. Adelante. listo, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Doctora María del Pilar, muchas gracias por la invitación y por aceptar la presentación de este trabajo. Las empresas culturales como organizaciones híbridas y los retos que enfrentan en sus estructuras de gestión, caso Sabaneta, es un proyecto que estamos trabajando con el profesor Ángel Rodrigo Vélez Bedoya, que trabaja también en la Universidad CEIPA, y Sergio Franco Acosta, que trabaja en la Universidad Nacional con sede en Manizales. En principio, pues les voy a presentar muy brevemente el resumen. Aquí están pues la mayoría de los elementos que tiene incluidos el trabajo, pero creo que vale la pena como entender ese marco general. Nuestro objetivo en este artículo es definir la naturaleza y dinámica que tienen las organizaciones creativas y culturales de Sabaneta y el aporte que hacen a la sociedad en cuanto a la preservación histórica y cultural en esos actores, la participación de los diferentes actores en el crecimiento económico del municipio. Que pues esa parte pues también tiene alguna fundamentación que creo que podría aplicarse a otros territorios a nivel nacional, incluso algunos a nivel internacional. La metodología que utilizamos fue cualitativa, con un estudio de casos y diferentes pues, técnicas de recolección de los datos. En cuanto a los resultados, vimos que el municipio tiene avances en la construcción de una política pública, aunque hay algún distanciamiento entre los actores que deberían participar allí en ese ejercicio pues, de llevar a la práctica esa política pública. Los actores de la economía creativa son organizaciones híbridas. Una de las conclusiones que tenemos aquí, se requieren capacidades híbridas de operación y de gestión en la creación de cadenas y flujos de valor orientados pues hacia el crecimiento económico. La investigación se está haciendo en el marco de un centro de pensamiento en cultura, territorio y gestión que está liderado por la Universidad Nacional de Colombia, de la que CEIPA hace parte y pues tiene también algunos actores en diferentes territorios de Colombia. Hay participantes en Bogotá, en Arauca, en pues Manizales por la sede de la Universidad Nacional y bueno, en diferentes partes del país. Como antecedentes, encontramos que pues, el municipio de Sabaneta ha tenido un rápido crecimiento en la última década. Eso ha aumentado la densidad de la población y la multiculturalidad en la medida pues, que han venido a vivir a Sabaneta personas de diferentes orígenes, tanto nacionales como internacionales. Eh, hay un problema, una situación allí en los actores de la economía cultural y está en la creación y preservación de la identidad del territorio, dadas esas condiciones pues, de crecimiento del territorio no, porque el territorio sigue siendo el mismo, pero sí ha aumentado la población. Y se debe buscar una colaboración de actores y un liderazgo por parte del cuarto sector, pues también de acuerdo con algunos de los expertos que se consultaron pues allí dentro del ejercicio que se estaba realizando. En el marco teórico, pues lo hemos dividido en dos grandes partes y luego la relación de esas dos grandes partes, la economía creativa, las organizaciones híbridas y cómo se relacionan las empresas creativas con organizaciones híbridas. La economía creativa se define como el valor de los bienes y servicios y se fundamenta en la propiedad intelectual, de acuerdo con Hawkins en el 2001. La economía cultural busca la construcción y transmisión del patrimonio cultural e inmaterial de las sociedades. Esto pues es un texto que ha publicado Buitrago Restrepo y allí pues uno de los autores también es Iván Duque Márquez, que es el presidente actual de Colombia.
En el Reino Unido, en el año 2015, hay una publicación en donde se define la economía creativa como las actividades que son originadas en la creatividad, las habilidades y el talento de los individuos para generar riqueza y empleo explotando la propiedad intelectual. Eso en cuanto a la economía creativa, y de allí pues entonces ya surgen algunos elementos que nos van a ayudar a identificarlas como organizaciones híbridas. Las organizaciones híbridas se pueden definir como aquellas que tienen más de una lógica de negocios, están fundamentadas en la teoría de la empresa, la teoría de la firma, que pues por allá desde 1935 tal vez Ronald Coase ha venido trabajando o vino trabajando, ya él falleció, pero hay otros autores que siguieron adelante con las investigaciones. Uno de ellos es Williamson, que en 1991 menciona la hibridización de las organizaciones, entendiendo las lógicas de mercado tradicionales y las lógicas de jerarquía que se utilizan en las empresas. Antes de Williamson, se suponía que estas dos lógicas eran completamente independientes y que eran contrarias entre sí. Williamson lo que propone es que ya no son contrarias, sino que podrían ser complementarias en algunos contextos. Y ese aporte pues lo utiliza Menard en el 2004 para identificar pues que esas diferentes lógicas de los negocios podrían llevar a la construcción de organizaciones híbridas que tienen unas tensiones entre esa mezcla de lógicas de negocios. De acuerdo con Haig y Hoffman, en el 2012, pues ya se habla de las organizaciones del cuarto sector, incluso las Naciones Unidas, con el apoyo de las empresas B, han trabajado en estos tiempos recientes en un texto que habla sobre la normalización pues, legislativa de ese cuarto sector. Se requieren capacidades para gestionar las finanzas y los trabajadores de las organizaciones híbridas. Ahí está uno de los grandes retos que tienen este tipo de organizaciones, de acuerdo con Batilana en el 2018. Y bueno, antes de Batilana han habido otros autores que también han Listo, mi amor. de esas capacidades que se requieren allí. Pues aquí hay una pregunta, y es hasta qué punto las empresas creativas se orientan al mercado o a las jerarquías, utilizando pues, los aportes de Coase, de Williamson en 1991 y de Kay en el 2018. Las empresas creativas como organizaciones híbridas eh, se define pues que las organizaciones de la economía creativa deben pensar su rol en la sociedad, ¿sí? Pues más allá de lo financiero, pues están siendo llamadas a aportar a la sociedad en cuanto a la preservación de la historia y de la cultura. Los ecosistemas creativos crean sinergias entre los diferentes actores de la quíntuple hélice para promover la creatividad y la cultura. La economía creativa es capaz de impulsar el adecuado uso de los recursos naturales, especialmente en algunos territorios que tienen una historia antropológica importante. El riesgo es el uso y la protección de los activos intangibles como la generación de ideas, la libertad de pensamiento, el liderazgo, la tolerancia y la calidad de la educación, de acuerdo con Fatlagic y Skikiewicz, creo que se dice así, en el 2019. Este es un gráfico que muestra como los diferentes entornos en donde se trabaja la economía creativa, que también es denominada la economía naranja, aunque algunos autores critican el término de la economía naranja, porque la relacionan mucho con el tema de la economía o la industria más bien del entretenimiento. Entonces es solamente uno de los elementos que aparecen allí, pero entonces cuando hablamos de la economía creativa, tenemos una economía cultural que se fundamenta en las actividades tradicionales y artísticas como las artes visuales, artes escénicas como el teatro, la industria cultural como las artesanías, la editorial, la audiovisual, fonográfica. Y por fuera de ese contexto cultural, entonces ya tenemos la industria, dentro de la industria creativa,
las creaciones funcionales, en donde tenemos la arquitectura, el diseño de interiores, la ilustración, la joyería, el software, la publicidad, la moda, y hay unas actividades de apoyo a ese emprendimiento creativo que, por ejemplo, son el diseño del producto, el diseño del empaque y el mercadeo. Las proposiciones dentro de nuestra investigación es, primero, las personas y las empresas de la economía creativa pertenecen al cuarto sector o de las organizaciones híbridas por las diferentes lógicas de que trabajan. Existen tensiones por las lógicas financiera, social, cultural y creativa asociadas pues a la historia y de propiedad intelectual, entendiendo pues que allí se generan unas tensiones en los diferentes públicos y se requieren sistemas de gestión que equilibren las tensiones de las diferentes lógicas, que ahí nuevamente pues está el gran reto. Metodología, el enfoque es cualitativo, el alcance fue exploratorio, el diseño es un estudio de caso en donde se ha utilizado una caracterización del sector creativo en Sabaneta. Se aplicaron una serie de encuestas a algunos actores de la economía creativa, se hizo un panel de expertos y un grupo focal en medio de un evento que se realizó. Se valoraron 4 dimensiones que están tomadas de la revisión de la literatura, las lógicas de las organizaciones híbridas, uno de los componentes, la otra las líneas de emprendimiento y gestión del conocimiento de la economía creativa, los recursos que son claves para el desarrollo de la economía creativa y los actores que participan en el desarrollo de esa economía creativa. De esa Te quedan manera, 3 minutos. perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos un cuadro con los resultados de lo que se obtuvo en esos diferentes métodos de recolección de la información clasificadas en esas 4 categorías. Por ejemplo, la lógica de las organizaciones híbridas, utilizando la economía de mercado con el propósito financiero, la lógica social de desarrollo con el impacto social que puedan generar, la propiedad intelectual, que es la base de su negocio, y la preservación cultural e histórica. Aquí en los resultados pues se transcribieron y se resumieron algunas de las percepciones de los diferentes autores, y los investigadores hicimos aquí una valoración de 1 a 10 en 3 tipos de resultados. Uno, que fueron los grupos focales, el otro que fue la encuesta que se aplicó y que la respondieron 30 o 35 actores, y el tercero es un infográfico de caracterización de esa economía creativa. Vemos aquí que el elemento que de pronto está más desarrollado en ese contexto son los recursos para el desarrollo de la economía creativa. En cuanto se permite la generación de esos elementos, de esos recursos, aunque no se cuenta con las capacidades para poder gestionar adecuadamente esas iniciativas, y tampoco se ha hecho una gestión del conocimiento para el emprendimiento de la economía creativa. Son elementos que han puntuado muy bajo. Y el siguiente aspecto, después de los recursos claves, son los actores en el desarrollo de la economía creativa, que pues participan los 5 componentes de la quíntuple hélice, pero todos están desarticulados de acuerdo a lo que se ha podido identificar. En las conclusiones encontramos que los actores de la economía creativa pertenecen al cuarto sector o de las organizaciones híbridas, validando pues allí la proposición en este ejercicio. Valdría la pena pues más adelante hacer la comparación con otros municipios y con otros sistemas de economía creativa. Se requiere el desarrollo de capacidades híbridas para la operación y para la gestión de este tipo de organizaciones. De hecho, pues estas personas, los actores que participan en esta economía creativa, tienen capacidades muy bien desarrolladas, amplias en el oficio al que se dedican, son apasionados por el tema que trabajan, pero no tienen capacidades organizacionales ni de gestión. ¿Sí? Entonces, pues allí hay poca visibilidad, hay pocos resultados, no se evidencia pues de frente el aporte que hacen al crecimiento económico del municipio. Uno de los elementos importantes que deben ellos articular es la preservación de la historia y de la cultura, pensando en el pasado, pensando en el presente, pues la gestión de sus finanzas y de pues, los recursos que tienen, incluido el recurso humano, y la capacidad de innovación y de gestión del conocimiento, pensando en una capacidad hacia el futuro.
Se deben integrar y se debe hacer la integración y permitir la participación de los diferentes actores de la quíntuple hélice, potenciando la academia y los agentes nacionales e internacionales. Y es importante también el acceso a los recursos tangibles e intangibles que pueden tener. Finalmente, pues vemos que quedan 3 preguntas. Cómo desarrollar una oferta cultural capaz de mantener la identidad y apropiar los nuevos imaginarios de cultura de los habitantes inmigrantes. ¿Existe la voluntad política necesaria para llevar a cabo esta decisión estratégica, pues más allá de construir la política pública? Y si los actores culturales están en capacidad de generar la oferta cultural demandada por una población creciente. Esto es lo que encontramos. Aquí están pues, las referencias. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Creo que me pasé unos segundos del tiempo que tenía establecido. Pero, Gracias, bueno, Cristian, muy interesante. Después, ahorita que tengamos un poquito de tiempo, les comentas un poquito de la parte cultural de Sabaneta a las personas extranjeras que pues no conocen un poco de nuestro país. Vamos a dar entonces paso a la tercera presentación de turismo digital. Lo van a exponer Fabio Andrés Puerta y Juan Alberto Agudelo. ¿Ustedes lo presentan o quieren que yo les... Ah, no, ya lo pongo. Perfecto. Listo, por favor. 15 minutos a partir de ahora. Gracias. No estamos escuchando ni a Julián ni a Fabio. Julián, no te escuchas, Julián. Fabio, Sí, mi compañero, buenos días a todos. Mi compañero Julián, aunque de pronto tiene algún inconveniente con el audio, no se le escucha. vale, pero Eh, creo que Claudia también está, entonces que lo hagan tú y Claudia. vale. Ampliar la imagen, por favor. Sí, No hay Julián. problema. Igual ya nosotros lo habíamos discutido entre los 3 y los 2 van a hacer la ponencia, doctora. Ya, Julián, Perfecto. a lo mejor sea la vincha, Julián, quítatela ahí. Bueno, adelante. Sí. Julián, ¿estás con nosotros? No, no te escucha, Julián. Parece que, bueno, no quisiéramos como que cortar ahí el derecho ¿Sí me escucha? del compañero. Sí, claro, Julián, Ahora sí, dale, ahora sí. adelante, estamos esperando. Listo, listo. Vale. Gracias. Eso, Julián, lo Eso. lograste. Dale, dale. Vale, Julián. La tecnología nos Es pasa a que sí, todos. siempre me pone problema, pero bueno, ahí está. Bueno, buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a compartir en estos 15 minuticos sobre el turismo digital, emprendimiento sostenible en tiempos de pandemia del COVID-19. Lo primero que quiero decir es que este trabajo ha sido el resultado de una reflexión y Julián, otra vez se te fue el sonido. ¿Lo apagaste o qué sería? de estudio, iniciativa y emprendimiento de la Universidad de Andes en Colombia. Vean como que tiene inconveniente con el audio. Sí, se le va. Julián, no te estamos escuchando, Julián. Que vamos a presentar en esta mañana. Es la Julián, te perdemos. No sé si es la señal o qué. Julián, te perdemos. No te escuchamos nada. que tal vez pudieran analizar en el estudio, primero la pandemia por el COVID-19, teniendo en cuenta este contexto. Creo que es mejor que le digan que no funciona Turismo actual y el emprendimiento sostenible. porque se le va y viene, mejor que siga
Julián, no funciona tu audio, Julián. Julián, No, él está emocionado. Sí, sí, Con la característica él no digital. nos escucha. No, no, no escucha. Julián, Julián, no se escucha tu audio. Hola, ahí me escuchan. Sí, pero Sí, cada rato pero, se Es te que va yo la creo, voz. sí, yo creo que es que se mueve y se mueve el micrófono, ten cuidado. profe, ¿cómo está? Profe Carmen, ¿cómo está? buenos días, Feliz de profe. verlos. Ok, igualmente, profe. Ahí me escuchan mejor. Dale, porque- Y quédate quietico, no te muevas a ver si así sale O- bien. Trata de no moverte tanto para que el audio no se pierda. ok, ok. Bueno, entonces estábamos hablando de las concepciones básicas y de las variables que se ven afectadas por la pandemia del COVID-19 y que quisimos reflexionar y proponer este análisis bibliométrico a partir de las investigaciones y a partir de la realidad en la que vivimos. Para eso, pues, se vio afectado un entorno, pero se vio afectado un entorno desde la colectividad, no solo desde la realidad que cada individuo vive, sino todas las personas que coexistimos. Entonces, lo primero que se hizo fue pues hacer una revisión de las bases de datos de las dos variables que habíamos determinado. Para ello, pues se buscó la conceptualización de los dos términos en cuestión, luego se hizo la descripción para pasar finalmente a las conclusiones y a la discusión. La primera variable que buscamos profundizar fue el turismo digital. Tradicionalmente entendemos el turismo digital pues como el turismo, perdón, como aquel ejercicio que hacemos las personas de ir a un lugar a otro, a vivir experiencias, a descansar, a consumir alimentos, a cualquier tipo de ejercicio que implica estar en un lugar donde uno no reside. Pero resulta que por la pandemia del COVID-19, pues empezó a verse una serie de afectaciones. Y esas afectaciones, pues vino a afectar la economía global. No obstante, cuando hablamos de economía global en cuanto al sector de turismo y su aportación, pues muchos autores sostienen que el turismo es una de las más afectadas en cuanto es una de las bases del sostenimiento de los países en vía de desarrollo. Al ser el escenario donde estamos reflexionando sobre el turismo digital, pues aparecen preguntas sobre cómo el turismo puede responder a esta crisis y aparece otro tipo de preguntas, ¿por qué el turismo llega de último a responder a esta realidad? Y lo anterior se da también enmarcado en las políticas que los gobiernos de cada estado, pues han implementado para mitigar el propago del virus y esas políticas pues fueron las que afectaron, afectó el sector del turismo. Entonces nos aparece también el turismo empieza a aprovechar de muchos lados y aparece el turismo digital como una herramienta, una respuesta creativa en época del COVID-19, al entenderse también que se podían implementar realidades virtuales que podían favorecer el desarrollo y el impulso de este eje, ¿sí? Aquí al lado tenemos algunos teóricos que después de hacer el rastreo en Scopus, pues nos han encontrado como los más referenciados y los que más se han publicado en los últimos años. El turismo es una industria del futuro que no teme a los cambios. Esta es una frase que hemos seleccionado para iluminar esta definición. Otro elemento importante es el emprendimiento sostenible. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. Miren esta frase que interesante. Un emprendedor ve oportunidades. Entenderse como ver oportunidades, pues eso salió a flor de piel en esta situación. Aquellas personas que no vieron oportunidades, sino que se dedicaron a lamentarse, son empresas que hoy por hoy uno está viendo que están cerrando. Pero aquellas que se reinventaron, que rebuscaron, que crearon, que innovaron, que se desarrollaron, pues son los que se están posicionando y son los que se están generando como agentes de cambio en las organizaciones y en la realidad que vivió. Emprender sosteniblemente, cuando le ponemos ese lindo adjetivo de emprender sosteniblemente, pues nos lleva a pensar en dos grandes elementos, ¿sí? El primero es que emprender siempre va a buscar beneficios. Y esos beneficios, pues no simplemente tienen que ser económicos, sino que también deben propender por la apuesta social y ambiental
qué hacen las personas, qué hacen los estados, qué hacen las comunidades para sostener su desarrollo, y a la luz de la Agenda 2030, donde los gobiernos pues están inscribiendo sus políticas que están implementando durante estos años, pues que respondan y respondan a esto, a las contingencias, a la digitalización y a la incertidumbre. Cuando hablamos de beneficios económicos, no podemos dejar de un lado la capacidad inventiva, la innovación y también los escenarios que se impactan. Luego hemos reunido esto en un grupo de retos y tendencias que las empresas turísticas deben enfrentarse. Entonces, la Organización Mundial del Turismo empieza primero diciendo, la pandemia por COVID-19 le está generando un costo social de la crisis. Y el costo social de la crisis, pues está dado por al ser uno de los sectores más afectados, porque al implicar movilidad y no poder moverse las personas, pues eso fue lo que afectó. Y otro de los elementos es que las personas, según la Organización Mundial del Turismo, pues están cambiando de gustos y tendencias. Y esos gustos y tendencias están enmarcados en experiencias. Y esas experiencias también hacen que se inclinan hacia lo verde, ¿no? Hacia lo ecológico. Entonces, en ese sentido, pues muchas personas ya no quieren estar donde hay muchas montoneras, donde hay muchas personas o que impliquen trayectos muy largos. Entonces, esas modificaciones pues vienen a convertirse en unos retos y también a la vez en unas tendencias para el turismo. Entonces, ¿qué se debe hacer desde los estados y desde las organizaciones? Pues brindar un acompañamiento a emprendedores, crear productos turísticos especializados y sostenibles y finalmente pues generar el modelo de alianza donde la cadena pues se vea beneficiada. Después de esto pues ya tenemos la metodología. Ok, gracias compañero Julián. Bueno, en cuanto a lo Quedan 3 metodológico, minutos. ok, en cuanto a lo metodológico para alcanzar, digamos, los objetivos trazados, pues digamos que se divide en 3 fases. La inicial, que es más que todo una revisión sistemática, concluyente de un análisis bibliométrico, el cual se apoyó mucho en la herramienta BuzzViewer, la última versión 1.6.17. Lo que se buscó fue la descripción de evolución, enfoques, tendencias, análisis de coautoría, concurrencia, cuáles fueron los autores más representativos, y las palabras claves pues, que se asociaban con los dos temas principales que son turismo digital y emprendimiento sostenible. De igual manera, para apoyar todo el tema, digamos, metodológico y poder establecer unas bases fundamentales para la creación de una propuesta interesante en cuanto a turismo digital, se realizaron unas entrevistas, un panel de expertos en donde digamos, se destacaron aspectos relevantes a tener en cuenta en la propuesta que se va a diseñar. Finalmente, lo que se hizo fue como tal un análisis de las herramientas existentes en la actualidad referentes a todo relacionado pues, con el turismo digital. En cuanto a la parte del análisis bibliométrico realizado en Scopus y en Web of Science, se encontró que en cuanto al turismo digital, digamos, resultados, alrededor de 95 documentos entre los años 2001 y 2021, donde el año 2020 fue, digamos, el periodo con mayor producción, alrededor de 22 documentos. Resaltan autores como Bellon, como Miao, Bon, Silladin, con alrededor de en promedio de 3, 4 documentos. De igual forma, resaltan palabras claves como realidad virtual, como modelamiento 3D, como turismo digital, como Big Data, como inteligencia artificial. Al buscar una parte digamos, de emprendimiento sostenible como tal, se encontró con un resultado de 504 documentos entre los años 2002 y 2021, donde resaltan, digamos, términos como emprendimiento, innovación, startups, negocios, entre otros términos de gran importancia. En cuanto a la revisión digamos, de las herramientas que en la actualidad abordan el tema del turismo digital, pues se encuentran algunas como Google Airbnb, como TripAdvisor, Gastronómica, en el caso de la región en la que estamos localizados, la región Caribe, y Mi Nube. Unos aspectos relevantes que se destacaron, pues, como ventajas, el uso, digamos, de esta aplicación al momento de poder focalizar una cantidad significativa de turistas, brindarle información en tiempo real, pero también hay mucha desventaja, por así decirlo,
como es el uso inadecuado de esta información o sin permiso, inflar algunos precios alrededor de tarifas y demás servicios que pueden ofrecer. Y a partir de todas estas debilidades y oportunidades y ventajas, pues se crea una propuesta, se diseña una propuesta que tiene como propósito poder, digamos, recopilar toda la información proveniente de diferentes, digamos, grupos de interés, como lo son hoteles, restaurantes, taxistas, guías turísticos, personas naturales, personas jurídicas, donde le brindan ese input a la propuesta o a la herramienta que se pretende diseñar a partir de las necesidades que se encuentran como tal en estos clientes que son los turistas y a partir también de, digamos, todas esas oportunidades que hay en cuanto a la oferta a un menor tiempo posible, digamos, optimizar el tiempo de entrega de la información. Entonces, se brinda información detallada y completa en cuanto a diseños de planes, experiencias gastronómicas, experiencias diferenciadoras, en cuanto al turismo digital. Toda esta información, digamos, es compilada en la herramienta como tal y para poder brindarles esa información, digamos, en tiempo real a los clientes, a los que estamos, digamos, interesados en llevarle la información. Entonces, la propuesta como tal, digamos, brinda una experiencia en tiempo real, optimización de tiempo, más que todo, es una experiencia web, lógicamente, real, donde pueden colocar todas las experiencias, donde pueden tener información de los diferentes restaurantes, de los diferentes sitios, y pero también pueden colgar información. Fabio, se te acabó el tiempo para que Lógicamente, concluyas, por favor. sí, claro. Lógicamente, digamos que uno de los aspectos más relevantes, como tal de la propuesta, apuntándole a los objetivos digamos, de desarrollo sostenible, como tal, la inclusión, es decir, que una persona, digamos, con cierta discapacidad visual, motriz, pueda, lógicamente, acceder a la aplicación, ¿vale? E incluso puedan acceder personas que de pronto no tienen esa formalización a nivel laboral en el sector turístico y que lo puedan dar a conocer a través de esta propuesta. Entonces se pretenden generar estrategias y acciones para mejorar la sostenibilidad del turismo. También se invita a repensar la forma tradicional de operar y a través de estas nuevas formas de trabajo colaborativo y a través de la comercialización de los productos turísticos en la web, mejorar los procesos de inclusión tecnológica y se espera que el turismo digital y el emprendimiento sostenible puedan enfocarse con herramientas digamos, de la nueva, digamos, de la nueva tecnología y poder brindarle un mejor desarrollo al emprendimiento del turismo sostenible. Muchísimas gracias y disculpen por las diferentes interferencias que hubo y complicaciones. Bueno, un aplauso muy grande a estas tres ponencias que hubo de primer lugar. No sé si alguien quisiera tener alguna pregunta para alguno de ellos. Yo veo que se entrelazan muy bien y que esta última de turismo digital se puede unir mucho al proyecto de Sabaneta y al proyecto de los del Salvador. Sería bueno que hicieran redes y se vincularan porque eso es lo que hace que las cosas funcionen, ¿verdad? Cuando realmente lo escalamos a diferentes lugares, diferentes regiones, diferentes países. Entonces, bueno, los felicito. No sé, ¿hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta? ¿Qué futuro ven en el arte, sobre todo en las actividades presenciales? Empecemos primero con Luis Martínez. Bueno, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. Como les decía, nuestra experiencia en Germina, en la Universidad Francisco de Villa, ha sido más enfocada al área tecnológica, tecnología, información y comunicaciones. Pero, es decir, digamos, no conocemos mucho sobre, digamos, ¿cómo se llama? Área que, según recuerdo, se le llama economía naranja. Pero sí, como oportunidad le veo tremendo potencial. Incluso, déjenme comentarles que a pesar de que nuestro enfoque es tecnológico,
hemos por ahí apoyado un par de emprendimientos que van en lo que llamaríamos la industria cultural. Y al principio, ¿verdad? Como que el ecosistema no le daba acomodo, pero al final, y esa es la ventaja, ¿no? De tener, digamos, estos programas que de alguna manera están articulados, ¿verdad? Con otros actores. Y entonces a través de la articulación que hicimos con entes gubernamentales y con ONGs, estos emprendimientos poco a poco fueron teniendo cabida, aceptación, y uno de ellos ahora ya es, digamos, un verdadero emprendimiento, es decir, ya es una empresa creativa. Así que mi opinión, sin ser un experto, es que yo le veo un tremendo futuro y por eso que retomaba las palabras que dio un ponente hoy por la mañana de que prácticamente las cosas están ahí, lo que hace falta es que ya no pensemos de manera lineal, sino que circular, ¿verdad? Y eso creo que abre otras perspectivas. Gracias, doctor. Acá la uso. No, a ti muchas gracias. Cristian, ¿algún comentario? Bueno, sí, pues yo creo que pues en la línea de lo que dice Luis y pensando un poco como en las responsabilidades que tienen estas empresas turísticas, que están dentro justamente de la economía creativa y cultural, pues como impulsores de ese tema histórico y ese patrimonio de la humanidad y viendo ese turismo como emprendimiento sostenible, creo que tienen muchísimo potencial. Hay muchas empresas que hoy en día están buscando la forma de tener una oferta que realmente agregue valor más allá pues de las comodidades que se le puede ofrecer al turista e involucrarlos un poco más como con las comunidades nativas y con las costumbres que hay en el lugar a donde están visitando y todo ese tipo de cosas, entonces creo que vale mucho la pena. Hay otra actividad que se está haciendo aquí en Colombia, por ejemplo, y es que consiguen como algunos aliados, uno de esos aliados es Green Soul o Green Souls. Ellos justamente hace, no sé, tal vez unos 15 días hicieron una campaña por las playas del Pacífico llevando a estudiantes voluntarios para que ayudaran a limpiar las playas y ayudaran a limpiar como todas esas zonas. Y eso se convierte en una forma de turismo también que pues ya tiene un propósito que va más allá de solamente pues ir a disfrutar de una playa bonita y sentarse a broncearse ahí al lado del mar, sino que pues puede tener también una actividad para esas personas que son más activas en ese tema de la sostenibilidad y todo ese tipo de cosas, hablando tal vez un poco más de economías o de ecologías profundas, ¿no? Utilizando pues por allá los aportes de Arnena Este de hace algunos años, creo que se podría, pues tendría allí como un enfoque interesante. Y pues está en la línea también de lo que venimos haciendo en el centro de pensamiento, pues pensando en la explotación del patrimonio cultural, más que la explotación, en la valoración de ese patrimonio cultural que tienen los territorios. Me parece. Gracias, Cristian. Bueno, y del último grupo, no sé si Fabio, Julián o Claudia quisieran hacer algún aporte. Bueno, en cuanto a, digamos, al tema del arte, bien como lo mencionaba, digamos, profesor Cristian, acá, por ejemplo, en la costa, digamos, pues varias personas trabajan pues, de diferentes puntos de vista, digamos, el tema del arte en actividades presenciales. Por ejemplo, se trabaja mucho con residuos, como lo mencionaba Cristian. Algunos pues trabajan digamos, residuos que de pronto vienen del mar y que se pueden reciclar y a partir de ello pues digamos, hacen formas árticas, por ejemplo, con la madera, con maleza, ¿vale? Y es una forma como de mostrarle al mundo de que puede ser
puede haber, digamos, emprendimiento sostenible también alrededor del turismo, enseñarles a las personas cómo pueden, digamos, limpiar las playas, los sitios turísticos, pero cómo pueden aprovechar todas estas, digamos, estos residuos que pueden ser pues reutilizables como tal. A ver, y a partir de lo que mencionaba en cuanto a cómo se puede, digamos, incluir la parte de los propios de las zonas que de pronto de alguna otra forma no estén formalizados, cómo se pueden incluir esa, digamos, esa inclusión se puede hacer precisamente a partir de todo este tipo de herramientas donde logre digamos, interactuar, logre, digamos, conectar las actividades empresariales con las actividades de pronto de aquellas personas que tienen el arte y que lo exponen, por ejemplo, en la parte gastronómica, porque al colocarlo en la parte gastronómica, sobre todo acá en la costa, uno ve que le muestran, digamos, un plato típico de la costa y lleva un arte también. O sea, digamos que de pronto la palabra arte yo la veo vinculada en todo el contexto, digamos, del turismo. No sé si ustedes pudieron apreciar, digamos, de pronto lo que quisieron hacer con las murallas y cómo muchas personas, digamos, salieron como que a la defensa de la muralla de Cartagena, pues porque precisamente es patrimonio histórico de la humanidad y se conserva mucho. Entonces también hay muchas, digamos, fundaciones, entidades que están trabajando alrededor de la conservación de estos lugares y de cómo pueden darle un toque, digamos, artístico a estas, digamos, a estos lugares de la ciudad, sobre todo en Cartagena. Entonces es como que lo que puedo compartir desde mi punto de vista, que estoy ubicado en la ciudad de Cartagena. Bueno, pues muchísimas gracias a esta sesión de empresas por el tiempo, ¿no? No podemos ya extendernos más. Yo lo que les digo es que hay que resignificar y ser muy creativos e innovadores para que la gente quiera estar presencialmente ahora en los diferentes escenarios, porque la gente se ha vuelto muy cómoda ahora en sus casas, en todo lo que es esto de la tecnología. Entonces, ustedes que están todos metidos en el emprendimiento, qué bueno para que sean muy creativos y empiecen a mirar cómo van a hacer para que la gente salga de casa nuevamente. Vamos a pasar al segundo ciclo de conferencias. En este momento tenemos el programa de UNL Bio, Desarrollo de Bioproyectos del equipo a la Startup, por María Victoria Peretti, Canale, Universidad Nacional del Litoral Argentina. Bienvenida, María Victoria. Estamos ahora en el ciclo de las ponencias de economía circular. Tienes 15 minutos. Hola a todos, buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Se ve bien? Sí, ya se ve perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Victoria y soy colaboradora del programa UNL Bio, que depende de la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional del Litoral. Estamos en Santa Fe, Argentina. El trabajo que vamos a presentar es un resumen de los 3 años que venimos trabajando en el programa y hacemos desarrollo de bioproyectos y acompañamos a los equipos desde el equipo hasta la startup. Bueno, un resumen del programa. El programa empezó a funcionar en junio del año 2018, es un programa relativamente nuevo dentro de lo que es la universidad. Tenemos un eje dentro de los ejes de trabajo. Uno de nuestros ejes principales es el fomento de los emprendimientos de base científica en bio dentro del ámbito académico que están relacionados con la bioeconomía y la economía circular. Esto es, nosotros trabajamos con emprendedores que sean estudiantes de grado, graduados, investigadores y docentes de la universidad. Nosotros proponemos un esquema de trabajo que aborde todos los aspectos del proyecto, es decir, acompañamos a los emprendedores
desde lo que es la conformación del equipo hasta la transformación de ese emprendimiento en una startup. Para ello hemos diseñado dos herramientas claves. Una es Ideal Team. Ideal Team es una instancia para encontrar partners que complementen el equipo de trabajo, y la otra herramienta que diseñamos es Proyecta Bio, que es una convocatoria de ideas proyecto donde los equipos emprendedores pueden inscribirse, presentar sus proyectos y aplicar a un primer financiamiento. Un poquito para verlo de manera gráfica, cómo llevamos adelante nuestro esquema de trabajo. En primer lugar, se da la convocatoria Ideal Team, luego viene la convocatoria Proyecta Bio. Todo esto lo trabajamos en un marco con mentores. El programa también cuenta con una red de biomentores que le ofrecen asesorías y mentorías a los proyectos que se inscriben tanto en Ideal Team como en Proyecta Bio. Y luego los proyectos pueden ingresar a un programa nuevo de la universidad que se llama UNL Potencia, donde se le van a dar capacitaciones y herramientas y ya entran en una instancia de pre-incubación. Bueno, para hablar un poquito de lo que es la convocatoria Ideal Team, Ideal Team se desarrolla en el marco del concurso Proyecta Bio. Por ahí, escuchando la primera ponencia del panel anterior, más o menos le pasa como a nosotros. Los chicos son súper emprendedores, pero les falta como un lugar o herramientas que potencien ese espíritu emprendedor. Y lo que notamos con Proyecta Bio, cuando hicimos la primera edición, en el año 2019, es que los equipos, si bien eran multidisciplinarios, no eran lo suficientemente multidisciplinarios. Es decir, los chicos formaban equipos con perfiles técnicos, por ahí de dos áreas, de dos disciplinas diferentes, pero les faltaba un perfil que los complemente. Por ejemplo, tenían perfiles técnicos, pero les faltaban los perfiles comerciales, administrativos, de marketing. Entonces nos dimos cuenta de que no había una instancia donde los chicos puedan, dentro de la misma universidad, encontrar su partner, y es así donde surge Ideal Team, que se pensó como un espacio donde se puedan armar y consolidar esos equipos multidisciplinarios que se presenten con una idea. Y lo que vimos fueron dos cosas diferentes. Por un lado, lo pensamos como que las personas que ya tengan armado un equipo buscan un perfil determinado, por ejemplo, dos integrantes técnicos que buscan un perfil comercial, y por otro lado encontramos muchos chicos emprendedores, pero que quieren aportar su perfil, su expertise, su conocimiento a un equipo emprendedor que ya esté conformado. Entonces, se puede participar en dos categorías. Tengo una idea y un perfil, o no tengo una idea y quiero integrar a un equipo emprendedor. La convocatoria se desarrolla en 4 días consecutivos. En el primer día se hace un match, se conforman los equipos entre las ideas inscriptas y los perfiles inscriptos. Luego, los equipos conformados reciben capacitaciones que están enfocadas en lo que es el trabajo en equipo en sí, en potenciar el equipo, en los roles dentro del equipo. Luego tienen una instancia de trabajo con mentores, que son los empresarios que conforman nuestra red de biomentores, y finalmente hay un pitch day donde los equipos exponen frente a un jurado algo de lo que es la idea de proyecto que ellos presentan, pero fundamentalmente cómo fue el avance del equipo desde el primer día con la incorporación de los nuevos perfiles y cómo la idea se fue transformando o alimentando de esos perfiles nuevos que incorporó el equipo. Hemos tenido muy buenos resultados en la convocatoria 2020 y 2021, fueron virtuales dada la situación de COVID, y la verdad que los chicos han respondido muy bien. Hemos tenido 50 ideas que se han inscrito, y los participantes también. Hemos tenido alrededor de 100 personas que participaron en las dos ediciones. Bueno, siguiendo la línea de trabajo, la convocatoria Proyecta Bio se abre al mismo tiempo que se abre la convocatoria Ideal Team, y esto es para que los chicos que quieran participar de Proyecta Bio y busquen un partner o un perfil que les falte en su equipo para cumplir con los requerimientos de Proyecta Bio puedan aprovechar esa instancia. Y Proyecta Bio, los chicos completan un formulario,
el objetivo es, también es una herramienta para promover la capacidad emprendedora, y aquí los equipos ya se presentan con su idea y lo que uno valida aquí es la idea, ¿sí? Es un concurso, por lo tanto los chicos pasan por una instancia de evaluación y luego tienen un pitch donde un jurado los evalúa y aquí sí se le da un premio dinerario que ellos pueden utilizar para ya sea para financiar, para generar un prototipo, para comprar algún insumo que les falte. Y bueno, los chicos aquí pueden participar estudiantes secundarios de la universidad. La universidad tiene 3 escuelas secundarias. Nos hemos encontrado que los chicos de estudiantes secundarios son sumamente emprendedores, y también pueden participar los estudiantes de nivel de pregrado, grado, posgrado y graduados recientes, a diferencia de Nidal Team, que podía participar también investigadores. Bueno, Proyecta Bio hemos tenido 3 ediciones, 2019, 2020 y 2021. Aquí es lo que yo les comentaba. En la edición 2019 nos dimos cuenta de esto, que los perfiles no eran tan completos como nosotros buscábamos en lo que eran los equipos. Y luego ya en la edición 2020-2021, en el mes de abril se realizó Ideal Team, y luego en el mes de junio es donde se cierran la convocatoria de Proyecta Bio y los chicos se inscriben con sus ideas. Lo que hemos visto, aquí justo hay un error en el primer gráfico. Lo que hemos visto es que en la edición de 2019 no participaron estudiantes secundarios, como sí lo hicieron en el 2020 y 2021, y hay un gran incremento en lo que son los estudiantes secundarios participando en Proyecta Bio. Los chicos son de quinto y sexto año de la escuela secundaria, y la verdad que han presentado ideas sumamente interesantes en cuanto a lo que es el agregado de valor a residuos para obtener algún producto nuevo. Eso fue lo que nos ha sorprendido en Proyecta Bio. En las 3 ediciones han participado 65 ideas, proyectos y alrededor de 300 personas. Bueno, respecto a la red de biomentores con la que trabajamos en el programa, está conformada por 8 empresas de la ciudad de Santa Fe y sus alrededores. Hay 4 empresas que son bien de base científico-tecnológica, como ser Lipomais, Alitics, Clorar y Acronex. Lo que buscamos con la red de biomentores es que estos hoy empresarios que han empezado como emprendedores de base bio, le puedan brindar a los equipos emprendedores que se vinculan al programa a través de Ideal Team y de Proyecta Bio una mentoría, un asesoramiento, una guía, ¿sí? Siempre trabajando a la par y que se ajuste a la necesidad de esas ideas, proyectos y esos equipos emprendedores. Hasta el momento tenemos 7 emprendimientos que están trabajando con empresarios de la red de biomentores. Y por último, nombrar brevemente UNL Potencia, que es un proceso nuevo de la universidad donde se da la oportunidad a los proyectos que se vinculan, no solamente a través del programa UNL Bio, sino a través de otros programas que tiene la universidad, de preincubarse, esto es, los proyectos que ya vienen trabajando su equipo en Ideal Team, aplicaron un primer financiamiento en Proyecta Bio y necesitan continuar trabajando para desarrollar su emprendimiento y convertirlo en una startup, ingresan a este proceso de preincubación en UNL Potencia, donde se le dan capacitaciones y reciben un trabajo de tutores y se preincuban por un periodo de 6 meses. Luego, cuando ingresan de la preincubación, ingresan al proceso de incubación y luego, si continúan, hasta llegar a la preaceleración. Nosotros trabajamos también dentro de lo que es UNL Potencia con el Parque Tecnológico Litoral Centro y otras incubadoras que tiene la ciudad de Santa Fe. Bueno, a modo de conclusión, estamos muy contentos porque tanto Ideal Team como Proyecta Bio en sus 2 y 3 ediciones han tenido un impacto sumamente positivo en lo que es el área estudiantil de la universidad. Los chicos son tremendamente emprendedores y creemos que estas herramientas son
fundamentales para potenciarlos y para que ellos encuentren un lugar a donde acudir cuando tengan una idea y quieran ir más allá de que quede meramente en una idea. Idalteam cubrió totalmente de manera exitosa esta conformación de los equipos, esta complementación entre diferentes perfiles, y desde el programa tenemos una dinámica de trabajo personalizada con estos equipos emprendedores. Nosotros trabajamos con cada equipo en particular, detectando las necesidades, y de estos 115 proyectos que se vincularon al programa, podemos ver que han ido a diferentes áreas de la universidad. Nosotros, 10 proyectos han pasado tanto por Idalteam como Proyecta Bio, 7 equipos están trabajando con la red de biomentores, 16 de esos equipos han pasado por UNL Potencia y hoy están egresando de su proceso de preincubación. Hay 13 proyectos que están preincubados en los gabinetes para emprendedores que tiene la universidad. Y hay 18 proyectos que han pasado por el Laboratorio de Emprendedores y el Seminario de Emprendedores para seguir formándose en emprendedorismo, que pertenecen al programa Emprendedores también de la Secretaría. Así que, a modo de conclusión, podemos decir que la universidad tiene un capital humano, científico, tecnológico, pero también emprendedor muy grande, y que son necesarias estas instancias y estas herramientas para que estos emprendimientos puedan explotarse al máximo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Victoria, muy puntual con el tiempo, perfecto. Vamos a seguir con la siguiente ponencia, y luego, al final de las últimas 3, hacemos también posibilidad de que hayan preguntas al público. Entonces le damos ahora la bienvenida otra vez a José Alejandro. José Alejandro lo hemos tenido en este congreso de moderador, de ponente, y ahora lo tenemos aquí en esta mesa número 5. Entonces, José Alejandro, bienvenido. Nos va a contar todo lo que tiene que ver con el liderazgo para la sostenibilidad y economía circular, el caso del edificio EAN Legacy. Tienes 15 minutos, adelante. Muchísimas gracias, María del Pilar. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de esta mesa. En mi rol acá de presentador de ponencia, quiero traer a colación un ejercicio desarrollado en la Universidad EAN en Bogotá, Colombia, sobre un proyecto particular, que es el proyecto EAN Legacy, el edificio EAN Legacy. Bueno, soy José Alejandro Martínez, actualmente estudiante de doctorado en gestión, y vengo trabajando en temas de sostenibilidad desde hace 23 años. Ese es el proyecto del cual les quiero mencionar y en el cual quiero basar precisamente la ponencia que quiero poner a su consideración alrededor de qué tan importante resulta que líderes vinculados en las empresas o en las instituciones tomen la decisión de la acción y se empoderen para que efectivamente acciones vinculadas de implementación de sostenibilidad y o de economía circular efectivamente se lleven a cabo. Entonces, para eso voy a hacer una pequeña semblanza de este proyecto para que a partir de allí, en el transcurso de la presentación, vayamos resaltando los elementos que, a mi juicio, son importantes o relevantes y que fortalecen esa hipótesis planteada de la relevancia de los líderes comprometidos con el tema de la sostenibilidad y la economía circular. Y la pregunta que arranca es, bueno, ¿y cómo se transforma una sociedad? ¿Cómo logro que la sostenibilidad y la economía circular se vincule en diferentes partes de la sociedad, en las instituciones, en las empresas, en las mentes de las personas? Y para eso, pues traigo a colación la institución en la cual yo trabajo desde hace 10 años, casi 11 años, la Universidad de AN, que tenía para el año 2006 una sede adquirida de lo que era, digamos que un colegio, y que por lo tanto estaba diseñada para esos fines, un colegio que tiene una connotación religiosa y que por lo tanto incluso parte de su infraestructura implicaba aposentos o habitaciones para la comunidad religiosa que ya estaba, e incluso elementos como podrían ser capillas o equivalentes. Y desde siempre, digamos que la idea de adquirir este predio y estas instalaciones era poderlas remozar, actualizar, llevarlas al nivel que se requeriría para las actividades académicas y funcionales de una universidad. Y el proyecto inicial planteado
implicaba, digamos que dos grandes etapas. La primera se empezaría a realizar, digamos que sobre el año 2008 para el año 2010, y la segunda a continuación, en la medida en que, digamos que las condiciones del medio externo e interno lo permitieran hacer. Y allí es en donde empieza a aparecer, digamos que los elementos de la acción, de cómo adecuando la planeación y dejando claras las metas, se pueden lograr los objetivos. El edificio El Nogal, ahora edificio Fundadores, fue construido en un tiempo de 2 años, tal y como estaba planteado, con un ajuste al presupuesto, digamos que estricto en ese momento en pesos colombianos, 20.000 millones de pesos, y permitió, digamos que el desarrollo de su construcción, que la actividad académica se siguiera desarrollando en la sede alterna y digamos que en sedes aledañas, para no afectar, digamos que la actividad. Y esto pues es un ejemplo, digamos que de construcción, pero más allá de eso, lo interesante de ese edificio es que empezó a dar señales de lo que es la evolución y lo que podemos denominar el empoderamiento frente a lo que puede ser una infraestructura o una acción. ¿Por qué? Porque la comunidad universitaria se empoderó de ese edificio y a partir de allí empezó a hacer lo propio y empezó a diseñar o a plantear mejoras, ¿sí? Que fueron redundando más allá de los planes de sostenibilidad que podría llegar a tener esta obra de infraestructura. Tanto así que estudiantes dentro de un semillero de investigación llevan una inquietud a un nivel más alto hasta que llega al nivel más alto, digamos que la institución, para cambiar un techo hacia un canopy urbano que denominaron ellos, o un techo verde. No por la magnitud del techo, 300, 400 metros cuadrados, sino por las implicaciones que tiene el mover toda una dinámica a través, digamos que una jerarquía, partiendo desde la base, que es también nuestra razón de ser como universidades, que son los estudiantes. Eso demuestra que efectivamente cuando yo empodero y cuando doy ejemplo de liderazgo, puedo promover efectivamente que estas buenas prácticas sean asumidas por otros actores, en este caso los estudiantes. Pero desde allí, otros procesos colaterales se fueron desarrollando y liderazgo frente al tema de relacionamiento con la empresa permitió que se pudiera dotar de paneles solares fotovoltaicos y que este edificio tuviera entre el 10 y el 12% de su energía directamente abastecida por solar fotovoltaica. Pero asimismo, procesos provistos por la institución, como las bicicletas compartidas, generaron todo un cambio en la comunidad universitaria que empezó a traer sus bicicletas y que hizo que la universidad tuviera que reducir, por ejemplo, parqueaderos de vehículos para dárselos a las bicicletas que ahora de forma masiva estaban siendo empleadas. Y entonces eso empieza a notar como el ejemplo a nivel de el liderazgo que se puede dar en una institución puede permear todos los niveles, todas las escalas e incluso las escalas de comportamiento de las personas. Volviendo al caso que nos atañe, una vez chequeado, digamos que el proceso del primer edificio, pues venía del segundo edificio, pero obviamente teniendo presente que los cierres financieros tenían que darse, la normativa y todo eso, pues iba a pasar un tiempo. Durante ese tiempo, traigo a colación otro elemento que resulta importante y es la generación del diálogo horizontal y abierto. ¿Cómo yo puedo ayudar al empoderamiento, pero también a crear capacidades de liderazgo en una organización cuando me bajo de mi puesto, me bajo de mi estructura orgánica y empiezo a generar un diálogo horizontal? No solo un diálogo vertical en donde yo digo qué tengo que hacer, sino cuando empiezo, bueno, ¿y tú qué crees que debería hacer? Y la consolidación en ese momento de un tanque de pensamiento que se llamó el Think Tank Ecos, ¿sí? Dio, entre otras, un fruto extraño que no se esperaba, y fue el conocer el contexto o uno de los contextos bases de la economía circular, que fue el libro de la cuna a la cuna, Cradle to Cradle, de Michael Bromgart y de William McDonough. Y desde allí surge una inspiración que es otro elemento que quiero traer a colación, cómo la visión ambiciosa, cómo la guía de un equipo puede llegar a traer cosas que parecen imposibles. Y eso, el liderazgo, aplicado en este caso a la sostenibilidad. Se pensó que para ese nuevo edificio, para ese nuevo proyecto que tenía que entrar la Universidad de AN, queríamos como diseñador del edificio al autor del libro
que nos había impactado tanto, el libro de Cradle to Cradle, a Bill McDonald. Y se hizo la gestión, y se hizo la gestión al más alto nivel, con persistencia, con constancia y con un trabajo institucional que terminó llevando a que William McDonald and Partners efectivamente se vincularan y se subieran a este proyecto. Y no fue una cuestión sencilla, fue una cuestión de trabajo, de dedicación, de continuamente estar permitiendo que los procesos se dieran, que los conocimientos se dieran, que las personas conocieran y se motivaran de poder expresar de una forma adecuada los sueños, las visiones y demostrar, digamos, que la planeación vinculada a todo este proceso. Ahora bien, en las diferentes etapas de la construcción de un proyecto, pues hay toda una parte de preconstrucción y allí quiero resaltar también la necesidad de la visión integral y la colaboración entre áreas. ¿Por qué? Porque construir un edificio inspirado en Cradle to Cradle implicaba o tener materiales Cradle to Cradle o tener unos materiales que se asemejaran muchísimo a eso. Sin embargo, en Colombia e incluso en Latinoamérica, para el año 2015, 2016 y hasta el 2018 no había un solo producto certificado Cradle to Cradle. Razón por la cual teníamos que estar pensando cómo íbamos a construir este edificio, teníamos que ir pensando cómo se iba a adoptar o cómo se iba a comprar esos materiales, pues fue necesario crear colaboración entre áreas y las áreas encargadas de la fase constructiva, las áreas encargadas de la fase de compras se voltean hacia la institución y observan en otras áreas modelos o principios que se han venido, digamos que planteando desde la investigación. Por ejemplo, un modelo de intervención de las organizaciones que de la mano de la experiencia de transferencia de conocimiento que se venía haciendo en temas de economía circular, permitió crear un proceso de selección de proveedores en el cual se pudiera incluir las mejores prácticas vinculadas a la sostenibilidad. ¿Sí? Podríamos llamarlo compras verdes, podríamos llamarlo compras sostenibles, pero en este caso fue hacer una selección de lo mejor que estaba disponible dentro de los productos locales generados por las empresas locales. Pero también de la misma forma, ese proyecto permitió crear un desarrollo de proveedores, que aquellas personas o aquellas empresas que eran o no habían podido ser calificadas positivamente para proveer en la construcción del edificio, pudiesen efectivamente hacer parte de un proceso de mejoramiento, de reflexión, de autogestión y de mejoramiento de sus empresas. De esta forma, entonces, un objetivo que era crear una forma inteligente de comprar materiales terminó generando una consecuencia inesperada, pero también impactante, que fue el mejoramiento de otras organizaciones externas. El liderazgo se contagia, el liderazgo se transmite y la implementación de la sostenibilidad guiada por un liderazgo puede permitir que otras organizaciones a la manera o siguiendo el modelo o algún modelo que se les pueda compartir, avancen también en la misma vía. El proceso de construcción implicó unos retos interesantes para cumplir este objetivo, pero claro está, el motor de esto era la parte económica y la parte económica, la financiación, también tuvo un ejercicio crítico e importante, lograr acceder a unas tasas que redujeran los intereses y por lo tanto los costos totales de la obra. Y eso se hizo gracias al conocimiento. Es importante para lograr la implementación de temas como la sostenibilidad, el creer y el basarse en los conocimientos especializados o específicos que pueden llegar a tener miembros del equipo. Y desde ese punto, el compromiso con las cosas, como lo hablábamos hace un momento en el foro, y sobre todo con la coherencia. No hablar de demoliciones, sino nosotros hicimos una deconstrucción más costosa, tal vez en el papel, más tiempo, pero que implicó Te que quedan 3 usáramos minutos, más. Alejo. Sí, sí, Pili, estoy mirando el reloj. 99.5% de los materiales de construcción y demolición que fueran reincorporados y algunos de ellos incluso que fueran supraciclados de la mano de estudiantes, ¿sí? Que de forma autónoma, pero también apoyados por profesores y después por la universidad,
se volcaron a la sociedad para dar soluciones a otras problemáticas, inspirados en lo que la universidad les venía enseñando y apoyados por el conocimiento de sus pares. De esta forma, entonces, ese proyecto culmina un proceso de construcción sin frenar el proceso académico que se venía haciendo e incluso permitiendo, otra vez con el ejemplo, que empresas medianas se vincularan al contexto de economía circular e hicieran lo que empresas grandes no habían hecho, y es lograr productos certificados en economía circular. Y una empresa mediana colombiana, ¿sí?, se inspiró en este proceso y de la mano de la universidad logró sacar tanto el primero como el segundo, la primera y segunda línea de productos certificados Cradle to Cradle. También de la mano de Bill McDonald y con una aprobación del uso de un diseño que él empleó, con conocimiento colombiano, se adecuó toda una serie de materiales y de estructuras para promover fachadas innovadoras, que son parte de lo que hoy tenemos dentro del edificio. Y entonces cierro con lo que comienzo. El liderazgo es necesario y es claro. Es parte vital dentro de las organizaciones. Tanto así que incluso en la misma inauguración, ver que una persona del talante y del calibre de Bill McDonald siente este proyecto como un hijo suyo y lo siente orgulloso al ver que él no lo construyó, él sí lo diseñó, pero que se construyó con las más altas especificaciones, implica que efectivamente se pueden satisfacer expectativas muy altas y de índole internacional, siempre y cuando haya la motivación y el compromiso gerencial frente a eso. El edificio es hoy una realidad que nos demuestra que efectivamente no solo se hace necesario el conocimiento sobre sostenibilidad o sobre economía circular, sino que se hace necesario que líderes dentro de las organizaciones se encarguen y se empoderen y empoderen a sus colaboradores para avanzar buscando las metas que quieren obtener. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a José Alejandro. Al final vamos a hacer las preguntas al finalizar este ciclo de estas 3 últimas conferencias. Vamos a pasar ahora a el caso de estudio Economía Circular aplicada a la gestión de los neumáticos en Argentina por Laura Isabel Zaniti de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Así es, ¿me escuchan bien? Buenas tardes a Bienvenida, todos. Laura. ¿Cómo Bueno, estás? muchas gracias. La verdad que es muy interesante todos mis compañeros de estos paneles. La verdad que bárbaro es poder escucharlos. Mientras voy viendo para compartir pantalla. A ver, confirman. Ahí te ¿Está todo estamos ok? viendo. Perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, en principio, como les decía, un gusto saludarlos a todos. Soy Laura Zaniti, docente investigadora de la Universidad Tecnológica Nacional. Muy brevemente contarles que, bueno, también como fue el caso de la Universidad Nacional del Litoral, que también está en este panel, es de la ciudad de Santa Fe y somos una de las 30 facultades regionales que tiene la UTN, donde lo importante es contar acá es que si el foco de esta universidad no es generalista, sino específicamente científico-tecnológico en la base de las ingenierías, ¿no? Entonces, compartir eso con quienes nos están acompañando. En particular, bueno, comentarles del proyecto en el cual estamos trabajando, estudio de la gestión de los neumáticos, fuera de uso y de desecho, y que más adelante les voy a compartir cuál es la diferencia entre ambos, desde el enfoque de la economía circular y la innovación, donde obviamente el objetivo no es entrar en aspectos teóricos porque compartimos todos, pero decir, bueno, un poco la idea era, sabiendo que, y miramos, digo, neumáticos nos rodean, ¿no? Es algo como que lo vemos, está ahí, quienes manejamos, conducimos, usamos transporte, vehículos, están y nos llevan de un lado al otro y la realidad es que no los estamos mirando y prestando la debida atención. Entonces este proyecto nace un poco empezando a inquietos, ¿no? De qué pasa con estos neumáticos. Entonces la idea era, bueno, investigar, empezar a ver qué pasa con estos principios de la economía circular, qué pasa con esa cadena de suministro, con esa gestión de los neumáticos a lo largo de todo su ciclo de vida y principalmente tal vez no solo enfocarnos en qué se puede hacer con esos neumáticos, sino en proponer estrategias, y esta mañana en uno de los paneles escuchaba lo importante que es esa articulación Estado, empresa,
privados, públicos, y bueno, entonces desde nuestro rol de la universidad, sector científico, tecnológico, académico, ¿qué podíamos aportar? Y así surge este proyecto. Para simplemente premisa, que son datos que nos movilizan a nosotros como equipo, era cuando empezamos a ver este informe de 2020 de Planeta Vivo, donde dice que en los últimos 60 años la biocapacidad mundial aumentó un 28% y la huella ecológica un 173%. Es decir, esto de para qué, por qué, creo que tenemos que asumir todos, y quienes estamos acá nos parecía genial la iniciativa de la economía circular, es un problema y nos tenemos que hacer cargo como sector y debatirlo, y me parece, ojalá hubiera muchísimas más instancias como las que estamos compartiendo en estos 3 días, porque la realidad es que, digo, y sabemos, el planeta es uno solo, y entonces, bueno, el desafío que hacemos, ¿no? Entonces, bárbaro las distintas iniciativas que venimos compartiendo, que sin duda requieren desafíos globales, sociales, y que el reto que tenemos por delante realmente es complejo de llevar adelante. Frente a esto, simplemente pasar, es decir, es poder recuperar, que lo que miramos siempre es, bueno, esos principios de la economía circular, y también uno de los conceptos que aparecen y que para nosotros son interesantes es esto del ecodiseño. Qué desafío, y recién lo escuchaba a mi colega anterior, esto de pensar desde el ecodiseño, desde todo lo que hacemos en ese ciclo, y que realmente, bueno, sin dudas que la linealidad ya, ojalá, y digo, pase de moda, es esto de, bueno, cuando vamos a pensar algo, pensarlo desde cero, qué vamos a hacer con eso al final de su vida útil, y ahí aparece el desafío. Entonces, en particular, mirando los neumáticos, un poco esto de profundizar qué pasa, y los datos así globales es que se generan 1.000 millones de neumáticos en el mundo al año, y existen aproximadamente unos 4.000 millones de vertederos, ¿no? De neumáticos en vertederos. Es una cantidad enorme, donde si pensamos que un neumático lleva aproximadamente 500 años en degradarse, realmente estamos hablando de un problema medioambiental, social, que tiene un montón de impactos, porque son residuos que son voluminosos, que de hecho si ustedes, y hemos estado leyendo casos en Latinoamérica, así que esto es algo compartido por Chile, Brasil, Argentina, Colombia, es decir, en todo el mundo, eh, los neumáticos se arrojan y uno los puede ver en cualquier parte, ¿no? Entonces hay que empezar a mirarlo, y obviamente esto genera problemas a la salud, roedores, el caso del dengue también por la reproducción de mosquitos. Es decir, no solo estamos mirando el aspecto, bueno, ¿qué hacemos con ese residuo y para qué lo vamos a usar?, sino todos los otros factores que afectan, ¿no es cierto? Entonces, y que hay que mirar que justamente por el volumen que tienen, los procesos de recolección, de almacenamiento, de transporte son muy complejos y costosos. Y en particular, nosotros somos un grupo que venimos también de la mano de la logística, y donde decir, a ver, el neumático se usa para el transporte, pero a su vez es muy difícil de transportar, y la quema, es decir, todo lo que es el tratamiento que se realiza sin control, produce emisiones de gases que contienen partículas nocivas. Y desde el Estado hay como algunas acciones para mitigar esto, pero bueno, una de las cosas que nos vamos encontrando es que faltan acciones concretas. Y para contarles, porque por ahí no todos sabemos, es decir, utilizamos los neumáticos, pero no lo conocemos técnicamente, era contarles que en su proceso productivo se generan enormes cantidades de emisiones y afecciones al entorno, o sea, cuidados por principalmente caucho natural y sintético, y a partir de acá hay una alerta, porque todo este volumen de residuo que estamos diciendo utilizan caucho sintético, donde es un derivado del petróleo. Entonces acá empezamos a hablar nuevamente del desarrollo sostenible, de los recursos naturales. El caucho natural en realidad es un látex que se desarrolla a partir de materia prima de árboles, bueno, y emplea negro de humo, fibra textil, una serie de componentes que, con los adecuados procesos, los neumáticos son 100% reciclables. Entonces, son procesos que con nuestra acción selectiva y una adecuada separación se podría recuperar. Y ahí es donde nosotros como proyecto empezamos a ver, bueno, cuáles son todas estas alternativas. Contarles que en Argentina actualmente, y bueno, recientemente en agosto hubo una media sanción relacionada con esto, pero no hay una normativa integral. Tenemos algunas resoluciones que, si ustedes ven las fechas 2013, 2016, hacen referencia a,
bueno, esto, por ejemplo, empezar a dividir, a diferenciar que los neumáticos fuera de uso son aquellos que uno los descarta como usuario, pero que con debido tratamiento se pueden volver a utilizar, y los neumáticos de desecho son aquellos que ya cumplieron su vida útil. Pero que con todos estos neumáticos hay que definir qué se hace. Y ahí es donde nos vamos a encontrar con, y que es parte del resultado, digamos, de este proyecto que está en proceso, que la verdad que lamentablemente nos encontramos que en el caso de Argentina, y que también es muy compartido con, como les comentaba, con países de Latinoamérica principalmente, no hay información. Cuando uno quiere saber, y estos datos que estamos compartiendo en realidad fueron provistos por el área Caucho del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, pero en realidad nos encontramos que no hay datos centralizados, actualizados, que cuando uno quiere tener esta visión sistémica de qué pasa con el neumático desde su producción hasta que, digamos, termina su vida útil, no hay datos. Que cada entidad tiene sus datos sueltos en sus propias bases, que no hay un organismo que esté mirando, y si nos remontamos a que realmente es un problema que afecta a la sociedad, hay numerosos actores que deberían estar articulando, y por eso como parte de nuestro proyecto es proponer, y nos estamos reuniendo con distintos actores de esta cadena, desde fabricantes, desde recolectores, desde el Estado en sus distintas jurisdicciones, municipal, provincial y nacional, porque es una preocupación. Pero la realidad es, bueno, que hoy y actualmente en el país no tenemos una normativa ni procesos integrales que estén mirando esto, que es un problema. Algunos aportes, decir, bueno, sin duda, y a partir de todos los relevamientos y las entrevistas que hemos realizado, incluso nos entrevistamos con dueños de empresas de transporte que tienen flotas muy grandes de camiones, donde nos cuentan y nos manifiestan que es una preocupación, pero que no saben qué hacer. ¿A dónde los llevan? En este momento en Argentina hay una planta principal de tratamiento de recuperación también de neumáticos, pero que, digo, no le da la capacidad con el volumen que generamos de residuo. Como les decía, en agosto el Senado tiene la media sanción, que ahora pasa a diputado, sobre la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, que ojalá que se dé, porque esto va a permitir generar, bueno, empezar a trabajarlo de forma integral, a mirar, a generar nuevos puestos de trabajo, decir, bueno, hay que ver cómo sale esa normativa, ¿no? Nosotros en el proyecto en este momento nos encontramos estudiando la normativa de las distintas provincias. Principalmente entender que es posible la aplicación de la economía circular. Hay numerosas experiencias en el mundo, principalmente la de España, donde demuestran que bien tratados se pueden hacer numerosos productos a partir de la separación de los componentes y del adecuado tratamiento de los residuos. Y bueno, y son todas estas experiencias muy interesantes desde aspectos normativos, ¿no? Como que tiene que ver con la responsabilidad, por ejemplo, del productor, es decir, asignar a que esa empresa que fabrica neumáticos sea responsable también de preocuparse por la disposición final de los desechos y de los residuos y cómo se tratan, que actualmente, digo, como les decía, no hay una normativa. Y, y en el casos como de España, que también hablamos de tecnología y de cómo incorporamos, y empezar a mirar el territorio de una manera más integral, que tendrá que ver, bueno, si estos neumáticos son voluminosos, de qué forma los achicamos, los trituramos y los llevamos a algún lugar para poder trabajarlo. Y principalmente nos interesaba, digamos, compartir el caso en este espacio del Congreso a partir de lo que son las temáticas, ¿no?, planteadas, y entendiendo que nuestro rol desde las universidades, en nuestro caso una universidad nacional, tiene que ver con participar, con comprometernos y estamos formando estudiantes. En nuestro equipo de trabajo hay docentes, investigadores y hay estudiantes también, porque entendemos que como parte de la currícula, los chicos tienen que poder participar de este tipo de proyectos que tienen que ver con vincularse con el medio, con ser responsables. Hoy escuchaba en el panel que proponían esto del ciudadano circular, que me pareció muy interesante y tomé nota, y digo, y ese ciudadano circular que pasa por la universidad, qué bueno sería empezar a formar personas circulares, ciudadanos circulares, profesionales circulares, si se puede, y ese es un poco también el rol nuestro desde las universidades. Poder aportar al Estado
y trabajar con los empresarios en generar y sugerir nuevas tecnologías, procesos que tal vez puedan resultar en nuevos puestos de trabajo y sin dudas que contribuye, siendo esto un problema que además tiene que ver con la salud y la sociedad, en generar ciudades más sanas. Hoy hablábamos también de calidad de vida. Entendemos que, bueno, desde estos lugares podemos ir aportando y sin duda todo lo que tenga que ver con la producción y el consumo responsable, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto era un poco la experiencia que nosotros queríamos compartir con ustedes creo que estuve bien con el tiempo, así que agradecerles a todos y realmente para mí un placer es escuchar y compartir también estos espacios de donde nos enriquecemos todos. Así que muchas gracias. Laura, muchas gracias, de verdad. Fue muy enriquecedora esta última parte del Congreso. No sé si alguien quisiera comentar algo. Por acá veo que escribe Katia que en Costa Rica las empresas productoras y los centros de cambio de neumáticos le dan seguimiento a los clientes y la recogen. Tienen un programa de educación de ese sentido y colaboran con otros países. Así es que qué bueno que estamos en esa sintonía también en otros países. Aquí en Colombia lo que vemos también es que hacen bastante, algunas empresas reciclan y los parques infantiles los están haciendo los pisos Exacto. con ese piso y se ve de verdad de lujo, se ven divinos, los hacen Exactamente. Y el muy desafío, chévere. María del Pilar, que entendemos es no solo pensar qué hacemos con ese residuo no tratado, sino sobre todo cómo empezamos a mirar esa cadena más integral donde todos somos responsables y de qué forma articulamos. Yo creo que el desafío, porque hay varios estudios en Argentina se están haciendo, hay instituciones que se están ocupando en qué hacemos desde lo tecnológico, pero que sin duda lo que nosotros vemos es ni siquiera información. Entonces, si uno no tiene información, y depende de dónde vas ingresando y qué fuente tenés, varía. Bueno, entonces hay tanto por hacer y es un poco la mirada más integral de gestión que estamos intentando aportar desde la circularidad. Exacto. Bueno, pues creo que terminamos con broche de oro con esta última ponencia que nos da un ejemplo práctico de que las cosas sí se pueden hacer. Simplemente es la voluntad de las personas. No sé, ¿alguien tiene alguna otra pregunta que hacer? Y si no, pasamos al cierre. Bueno, creo que vamos a pasar al cierre. Voy a hacer una pequeña proyección de algo que tenemos preparado Celso y yo. Entonces, pues simplemente para agradecerles a todos su participación acá en este congreso. Como resultados tenemos que ha sido el primer congreso virtual con excelente conectividad y cobertura en 8 países, excelentes conversatorios. Tuvimos a los rectores entre Colombia, Chile, México. Tuvimos al doctor Alan Farlie de Perú en un conversatorio excelente sobre todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad a nivel global. Y hubo también un conversatorio sobre economía circular, el que tuvimos hoy, con empresarios y académicos que resultó siendo algo que nos aprovecha mucho a la red. Entre todos ustedes realizaron unas excelentes ponencias en las mesas temáticas. Logramos tener 26 temas de reflexión para colaboración en la red. Esperemos que se sigan fortaleciendo todos estos lazos entre todos nosotros. Las certificaciones van a llegar a sus correos, tanto de los que asistieron a las ponencias como a los talleres o simplemente de asistentes. Las memorias se cuelgan en el Congreso, ya eso más adelante ustedes lo podrán ver visible, lo que son, todo lo que son estas memorias que han sucedido. Tenemos los links de las grabaciones, eso también los podemos compartir. Y obviamente las ponencias que pasen el filtro para ser parte del libro, se va a editar un libro en coedición entre la red y la Universidad de IAN con todo lo que ustedes han participado acá en sus ponencias. Entonces, pues no nos queda más sino decirles que los queremos volver a ver en Colombia y en la IAN. Aquí los esperamos, tenemos unos lugares hermosos para ustedes y ojalá pues la próxima vez ya sea de manera presencial, si eso se puede hacer prontamente. Muchísimas gracias y le doy el paso a Celso, nuestro secretario general de la red, Alcobe, quien les va a dar el anuncio, los anuncios próximos de la red. Bien, muchas gracias María del Pilar.
Bueno, estoy acá representando de alguna manera a Carlos Chávez, presidente de la asociación, que me pidió que por razones personales quisiera yo la clausura, pero quiero en nombre de la red manifestar nuestro entusiasmo. Todos estamos conscientes de la difícil situación en la que estamos atravesando y que podemos presentarnos ante ustedes y ante la comunidad iberoamericana como una entidad viva que está navegando la crisis con energía, con futuro, con visión de futuro, con propuestas. Como decía María del Pilar, esta es nuestra primera experiencia de Congreso Digital. Creo que hemos atravesado con razonable éxito lo difícil de la experiencia. Hemos contado con la fantástica colaboración de todos ustedes que, gracias a su apoyo, hicieron posible este Congreso. Estamos realmente muy contentos. Creo que estamos entrando en muchos sentidos a una nueva etapa de nuestra red. Estamos muy agradecidos con el compromiso de los rectores de las instituciones socias que se han involucrado crecientemente en nuestra actividad. Eso nos da un horizonte de extraordinario valor institucional. Y además esta importante avenida que estamos abriendo de reflexión y de trabajo para poner la vinculación en un territorio de urgencia social extrema, como es el que hemos visto esta mañana con las reflexiones sobre economía circular y la vinculación. Esta mesa en ese sentido ha sido también una contribución de cierre que perfectamente califica como para darnos un broche de oro para esta experiencia tan exitosa. Entonces, le voy a pedir a María del Pilar si pudiera poner en pantalla, por favor, ya está en pantalla el nuevo Congreso. Quiero no dejar les quiero cerrar mi saludo y mi agradecimiento a todos ustedes. Por supuesto, primero agradecer a la Universidad EAN, a la rectora, a María del Pilar, fantástica, responsable de todo este Congreso y de su equipo de trabajo que ha hecho posible que esto saliera tan favorablemente como ha salido. Desde el punto de vista del trabajo de la red, quiero destacar también el trabajo de Verónica Vega, nuestra coordinadora operativa, de Elena Vázquez, que es la responsable de todo el trabajo digital, y de Elizabeth Uribe, que produce nuestro boletín semanal al que ustedes tienen acceso regularmente. Como decía María del Pilar, en nuestra página web van a encontrar ustedes en los próximos días todo el material generado en este octavo congreso. Así que entonces van a tener oportunidad de revivir los elementos que a ustedes les parezcan de interés para la reflexión y ya haremos a ver el trabajo de producción del libro, las invitaciones para quienes tengan interés colaborar a través del proceso de dictaminación que se mencionaba en la presentación de María del Pilar. Entonces, bueno, simplemente para no ocupar más tiempo, celebrando el éxito que hemos tenido, y entiendo, creo yo, que no es una exageración decir que esto ha sido un éxito dentro de las difíciles circunstancias, quiero reiterar el hecho de que estamos anunciando acá, María del Pilar, si puedes poner nuevamente el slide del noveno Congreso. Esta red tiene como práctica hace muchos años, 8 años ya, anunciar cada vez que cierre el Congreso, el próximo Congreso que vamos a hacer. Estamos entonces anunciando el noveno Congreso que vamos a realizar el año que viene, gracias al auspicio de la Universidad de Guadalajara, a la cual agradecemos y esperamos entonces poder contar con la participación de ustedes. Hagamos votos para que el 2022 ya nos permita vernos presencialmente en Guadalajara, que es una magnífica ciudad y en la cual van a poder disfrutar de la habitual hospitalidad mexicana muy conocida por todos. Lamentablemente este año no pudimos disfrutar la también conocida hospitalidad colombiana, pero como dice María del Pilar, esperamos que próximamente tengamos oportunidad de tomarnos un tinto, que en este caso se refiere al café, digamos, ¿sí? Como una manera de convivencia fraternal. Sí, un abrazo para todos ustedes, un saludo muy agradecido de parte de la Red Universidad Empresa y esperamos seguir contando con su interés y con su colaboración en el futuro. Que tengan muy buen día. Gracias a todos. Gracias, Celso. Quería pedirles a los participantes, si son tan amables, de diligenciar un formulario que hicimos para tener la percepción de cómo se desarrolló el Congreso. Entonces les voy a colocar aquí el link para que no lo llenen, que eso nos sirve de insumos para nuestra asamblea que va a suceder el próximo viernes, mañana, de la red Alcuve. Entonces de ahí podemos tener insumos para ver en qué cosas debemos mejorar. Muchísimas gracias a todos, gracias Celso, gracias a todo el equipo que nos colaboró.
para que esto sea todo un éxito. Nos vemos. Gracias, Pili, gracias, Celso. Un abrazo grande y felicitaciones. Muchas Bueno, gracias. Alejo, tú fuiste la estrella principal hoy. Tuvo la mañana dedicada a José Alejandro, casi. No digan eso porque entonces estaban mal de estrellas. Desde ayer. Desde Bueno, ayer muchas gracias. estábamos con Alejo. Muchas gracias No, por todo. gracias. No, Gracias 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 a todos los mensajes en el chat, son todos muy motivantes y naturalmente tenemos en cuenta todas las sugerencias y comentarios que nos hacen. Gracias por el comentario. Seguimos en gracias a los organizadores, de verdad que excelente evento, muchísimas gracias y bueno, lo seguiremos disfrutando a través de la página web. Muy bien. Eso. Ahora sí cerramos. Muchísimas gracias, Celso, por todo, siempre a uno, acá desde Perú, esperando volverte a ver pronto y estar juntos físicamente. Gracias, Irene, muchas gracias y saludos a todos y seguimos en contacto. Un abrazo muy Mañana es la reunión, ¿no? En ese link que han colocado. Sí, mañana tenemos la asamblea de socios, así que ahí te esperamos. Mañana podremos hablar en detalle de toda esta experiencia, ¿ok? Muchísimas gracias, con permiso. Gracias a ustedes por estar por acá. Un abrazo. Voy a desconectar, entonces cerramos, María del Pilar. Cerramos eso. Nos vemos mañana temprano. Perfecto. Que tengan todos muy buen día y cerramos con entusiasmo y con muchas ganas para seguir trabajando. Hasta luego. Hasta luego.